antes de tener muy claro qué quieres hacer, te documentas, te informas, buscas saber qué puede haber. Hay todo un trabajo previo de documentación. Cuando ya tienes un poco claro lo que quieres contar, buscas dónde conseguir los materiales para exponer, porque evidentemente una exposición tiene que tener cosas que se vean. Sí. Pues teniendo clara esa idea, ya empiezas a rastrear, a contactar con museos, con colecciones, con particulares, y muchas veces, según vas haciendo las búsquedas, pues vas modificando a veces la idea principal que tienes. A lo mejor encuentras algo que es tan genial, pero no, algo que es genial, pero no encaja exactamente en la idea que tienes de la exposición, pues a lo mejor, si es posible, cambias un poco la idea de la exposición para incluirlo. Una vez que ya lo tienes un poco, por decirlo de alguna manera, el guión de la exposición, ya sabemos qué queremos contar, ya sabemos, por ejemplo, qué secciones va a tener, y hemos hecho el relato. Para que os hagáis una idea, una exposición tiene un relato, es como escribir una historia. Tú entras en una exposición y igual que un relato te tiene que enganchar al principio y te tiene que mantener interesado y el final tiene que ser un final que te deje ganas de más, eso es lo ideal. Pues lo mismo pasa con una exposición, tiene que tener una entrada que enganche, luego tiene que interesarte durante todo el recorrido y el final tiene que ser algo que deje una huella. Pues entonces ahí ya pasamos a la segunda fase y trabajamos con un arquitecto que es un arquitecto con conceptos de museografía. Museografía es la forma de todo eso que tenemos un poco teórico, ahora hay que convertirlo en espacio. Entonces, por ponernos un ejemplo, queremos una sección que, si recuerda la exposición, lo diré como un ejemplo de la exposición para que así pues sea más fácil de entender. Queremos que haya una sección en la que se hable de la gente que conoció Tesla en Nueva York. Tenemos estas 7 personas seleccionadas. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces el arquitecto, el museógrafo, lo traduce a espacios. Si recordáis la exposición, a él se le ocurrió ese rincón con las pantallas, con las imágenes de los hoteles, con un toque como recordando ese estilo. Pues así un poco con todo. Por ejemplo, en esta vamos a crear una sección que se llama el laboratorio y queremos explicar los inventos de Tesla. Pues a él fue el que se le ocurrió hacer esa estructura circular que tenía, que recordaba el laboratorio de Tesla, en Colorado Springs. Por ejemplo, fue suya la decisión también de hacerlo todo en material sostenible y reciclable. Es decir, él toma todas las decisiones en cuanto al espacio, pero evidentemente los curadores damos el visto bueno a todo, porque todo tiene que ser coherente. Nosotros somos los responsables de que todo responda a lo que queremos contar. No puede haber nada que sea distinto. Y ahí es cuando entran ya la diseñadora gráfica, que es la que empieza, la que le hace una propuesta de cómo van a ser los carteles, cómo van a ser los paneles, todo el material gráfico, qué tipografía, hace una propuesta, qué colores se van a utilizar, y eso también lo aprobamos. Y luego entran las diseñadoras de audiovisual, que a veces les encargamos piezas expresamente y otras veces ellas hacen propuestas. Por ejemplo, si recordáis el mapping que había a la entrada, que ocupaba toda una pared, que contaba la vida de Tesla, eso fue una propuesta de ellas, porque nosotros en el primer proyecto teníamos claro que a la entrada tenía que haber un timeline, una cronología de la vida de Tesla. Y ellas fueron las que dijeron, ¿y por qué no hacemos algo diferente? Que cuente la vida de Tesla. Claro, nos encantó la idea, pero sobre todo lo principal es que trabajamos como un equipo. En el caso de Tesla, además, compartimos la pasión por el personaje y fue un trabajo muy bonito porque trabajamos como una solo. Hay veces que hay problemas, pero bueno, como siempre ocurre con los trabajos en equipo, e incluso alguna vez
había alguna pieza o alguna parte de la exposición que los curadores queríamos que estuvieran, y por ejemplo las chicas de audiovisual nos dijeron no, eso no puede ir ahí, tiene que ir en otro sitio, y no lo teníamos muy claro, nos fiamos de ella y al final ellas tenían razón. Pero bueno, simplificado un poco, ese es el proceso. Esas serían las dificultades que tendrían. Entonces usted diría que van muy de la mano el curador con el museógrafo, ¿verdad? Tiene que ir, que ir porque son las dos patas. Es, digamos, por decirlo de alguna manera, los curadores a veces tenemos una pauta, tenemos una idea, pero quien lo lleva a efecto es el museógrafo. Tenemos que trabajar totalmente coordinados, entendiéndonos. Es fundamental, desde luego. Es fundamental trabajar muy bien coordinados todos, pero el museógrafo es fundamental. Claro. ¿Y diría usted que los artistas deben de buscar al museógrafo o al curador, o el curador debe buscar a los artistas? Yo creo que en general, aunque claro, como todas las afirmaciones generales, es discutible, siempre hay ejemplos de cosas distintas, pero podemos decir que en general los artistas no son buenos curadores de su obra, porque no tienen la perspectiva suficiente para comunicarla. Suele ser mejor una mirada externa, ¿verdad? Un curador, por supuesto, tiene que ser alguien que conozca muy bien la obra del artista, si hablamos de exposiciones de arte. Tiene, por supuesto, que tener la aceptación del artista, porque ahí la complicidad también es necesaria, pero el relato yo creo que en general lo tiene que hacer alguien externo, que tiene que ser un curador. Muchas veces te encuentras con que el artista quiere incluir en una exposición todo lo que tiene, y a lo mejor no es tan interesante. Así que normalmente sí es mejor una mirada externa, la mirada del curador. Y para todo este trabajo que se toma ya en una obra, ¿qué preparación debe tomar un curador? Pues tiene que tener un profundo conocimiento de lo que va a tratar la exposición. Por supuesto, tiene que tener una gran documentación, una gran investigación. Tiene que tener muy claro qué es lo que quiere contar, y evidentemente cuantos más conocimientos tenga de museografía, de gráfica, de audiovisual, de todo, pero siempre confiando en la opinión de los expertos. Aquí lo fundamental es tener un buen equipo, tener buenos expertos, pero evidentemente el curador está presente en todas las etapas de la exposición, porque al final es el responsable. También hay que tener en cuenta que el curador, las exposiciones, no deja de ser un encargo que te hace una institución, que esa institución es tu cliente. O sea, donde se va a exponer es alguien que te ha encargado normalmente hacer las cosas, y tú respondes ante tu cliente. Cualquier cosa que funcione mal, cualquier detalle de la exposición que no funcione, cualquier problema incluso legal. Imaginaos, vamos a incluir un vídeo y no nos preocupamos de pedir los derechos, y de repente llega una demanda porque estás utilizando una obra de la que no tienes los derechos. El curador responde ante su cliente de todo, así que tiene que tener conocimiento de todo, autorizar todo, pero también es responsable de todo. Okay. ¿El curador puede intervenir con las obras que expone? ¿En qué sentido? Pues como mencionó ahorita, más que nada, ¿no? O sea, que usted, sí, o sea, se tiene que poner de acuerdo entre el museógrafo y puede tener, sí, la palabra en intervenir más que nada. Sí, pero esto es como todo. También, por ejemplo, si hablamos a la hora de determinar qué obras tienen que estar, qué obras son esenciales o cuáles son prescindibles, evidentemente se tiene que aconsejar por el museógrafo y por el resto del equipo, pero tiene que tener claro que la decisión última es suya. Es decir, en caso de... puede escuchar o no al museógrafo. Si en última instancia el curador piensa que
que el museógrafo está equivocado, hay que hacer lo que diga el curador, porque es por lo que digo, porque asume el riesgo. Entonces vale más equivocarte siendo responsabilidad tuya que equivocarte por haber hecho caso a alguien sin estar tú de acuerdo. Tienes que estar al 100% de acuerdo de lo que se va a exponer. No puedes tener ninguna duda. Entonces, ¿podría decir que la obra que más le ha gustado es en la que trabajó, o cuál ha sido su mejor obra hasta ahorita con la que ha trabajado? ¿Como curador? Sí. No. Pues yo por ahora he hecho 2 exposiciones. Esta de Tesla, y acabamos de clausurar en Madrid una dedicada a Julio Verne y a sus contemporáneos, a todo el mundo al que influyó, que ha sido un éxito también brutal. De hecho, ha superado en visitantes a Tesla. Pero no podría elegir, no podría decir cuál me gusta más. Los dos son distintos. Sí, claro. En el caso de Tesla, llevaba, como os comentaba, llevaba mucho tiempo trabajando en Tesla. Entonces fue algo distinto. Verne, yo no había trabajado, uno de los dos habíamos trabajado expresamente con Verne, así que tuvimos que hacer un trabajo desde cero, lo cual fue también muy bonito. Y lo curioso es, yo creo que hemos creado un estilo de hacer exposiciones, porque la prensa, la comunicación, por ejemplo, entre las personas comentaba que era una exposición de los comisarios de Tesla, es decir, como que también es importante crear un estilo propio para que la gente sepa un poco. Esto es como la autoría de cualquier cosa que se os pueda ocurrir, un poco que la gente ya espera que se ha conocido alguna de tus exposiciones y sabe que eras el curador, y va a otra exposición en la que son los mismos curadores, pues ya probablemente tengan una idea de qué les interesa, qué tipo de exposición van a ver. ¿Y cuál ha sido su experiencia más enriquecedora trabajando como curador? Pues sobre todo la cantidad de gente que descubres, que conoces y que te hacen que la cabeza se te llene de ideas para otras exposiciones. No os exagero si os digo que con cada exposición, cuando terminamos, tenemos ideas para 20 exposiciones más. Por ejemplo, en el caso de Tesla fue una experiencia maravillosa, porque contactamos con gente de todo el mundo que cedió material, sobre todo para la zona de Tesla Pop, si la recordáis, que era aquel muro donde estaban los dibujos, las gráficas, los vídeos, los tatuajes, los grafitis, todo lo de Tesla. Eso venía de todas las partes del mundo, y se estableció una relación incluso de amistad con gente que llegó a viajar, por ejemplo, en Madrid, incluso a la inauguración desde Canadá o desde Croacia o desde Serbia. Fue una cosa muy bonita. Sinceramente, de las cosas más satisfactorias es descubrir tesoros, descubrir cosas. Hay coleccionistas, casi lo que se os pase por la cabeza, hay alguien que está coleccionando cosas de ese tema, y es algo, la verdad, que es toda una experiencia. Sinceramente, es lo más enriquecedor. Y luego, lo maravilloso es, y yo lo hago mucho, entrar en las exposiciones como alguien más, como un visitante, y ver cómo va reaccionando la gente, ver qué partes le gustan, qué partes no le gustan, ver que luego el público tiene su propia dinámica. Crees que se van a parar a hacerse fotos en un sitio determinado, ya lo has diseñado con esa idea, y luego resulta que se hacen las fotos en otro sitio. Y eso es muy bonito. Ya cuando ya la exposición un poco deja de ser tuya y ya la contempla otra gente, es una gozada. Pero es como si haces una película y la enseñas a gente, o grabas una canción y se la enseñas a gente. Quiero decir, en ese sentido me parece una experiencia que es la misma. ¿Qué área se trabaja durante la curaduría? ¿El qué? Perdona. ¿Qué área se trabaja durante la curaduría? Todas, un poco lo que os comenté, por las fases que os decía al principio, empezando por la documentación, la investigación, que suele ser lo más arduo y lo más... también lo más bonito,
pero bueno, eso, digamos, eso es mucho trabajo de codos, de lectura, si queréis, es lo menos emocionante. Luego es la localización de las piezas, y cuando ya saben las piezas, lo que os comentaba, ya el diseño museográfico, que incluye a continuación el diseño gráfico y el diseño audiovisual, o por ejemplo, si hace falta desarrollar una aplicación informática o construir, imaginaros que hay un interactivo, algo que puede tocar la gente y a lo mejor hay que encargarlo, pues también tenerlo claro. Y luego hay ya una parte que es importante, pero que ya se escapa a los curadores, aunque los curadores tienen un papel fundamental, que ya es la promoción, porque en España, aunque suene muy ridículo, no se dice curador, se dice comisario. A mí una vez un niño me preguntó si es que era policía. Que yo era comisario. No entiendo muy bien por qué en España esto. Sí, en España somos, los españoles de España somos comisarios, que me parece mucho mejor curador, pero bueno. Evidentemente ahí si es un artista vivo, el protagonista es el artista, es el que le da las entrevistas, participa en la promoción y todo eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí estamos hablando de... Mi experiencia es con exposiciones de gente muerta, hablando en plata, y que sobre todo es hablar de su obra, que no tienes nadie, digamos, que lo representa. Al escribir un guión, ¿qué se incluye? Pues los guiones suelen ser, no suelen ser muy exhaustivos, porque normalmente cuando se hace el primer guión se determina qué secciones hay a partir del espacio. Evidentemente tienes que tener muy en cuenta el espacio. Trabajas con el museógrafo para ver un poco cómo se pueden repartir esas secciones e indicaciones de qué se va a exhibir en cada ámbito, en cada sección, y todas las consideraciones que nosotros pensamos que hay que tener en cuenta. Pues esta sección tiene que tener un aire retro, esta sección tiene que tener un aspecto industrial, o sea, dar las pautas un poco de lo que queremos para que pueda trabajar el museógrafo. Y a partir de ahí el museógrafo ya prepara, a partir del guión, prepara los planos. Y ahí normalmente ya empiezas a trabajar sobre plano. Hay que tener en cuenta en los planos todos los requisitos, incluso los de seguridad. Porque a lo mejor, por poner un ejemplo, quieres colgar una pieza del techo y resulta que por las exigencias de seguridad del edificio, pues no se puede colgar nada en ese punto. Entonces también tienes un poco que jugar con eso. O quiero colgar un proyector aquí y resulta que al lado hay una máquina de aire acondicionado que le va a provocar vibraciones al proyector, con lo cual no vas a poder hacer lo que quieres. Es decir, ya entras en ese detalle y trabajas sobre el plano. Y una cosa fundamental, que en eso el museógrafo es importante, el museógrafo es el que ve la circulación del público. Tiene que hacer la distribución previendo que tú tienes que conducir al público para que vea la exposición en el orden que tú quieres que la vea. Entonces, por ejemplo, imaginaros, en el caso de Monterrey, era una sala llena de recovecos, con lo cual no había tanto problema, era relativamente fácil guiar a la gente. Pero, por poneros un ejemplo, en Madrid era una sala de casi 1000 metros cuadrados diáfana. Es decir, pues ahí tienes que construir tabiques, tienes que hacerlo de tal manera que vayas conduciendo a los visitantes como tú quieres. Y eso es un trabajo que se hace sobre plano. Y a partir de ahí el plano empieza a ser lo fundamental para todo. Entonces, más que nada, un guión es como unas instrucciones, un manual para que trabajen los curadores y un museógrafo. Es la pauta a partir de la que surge todo. Y el guión primero siempre cambia. Entre la idea que tienes y lo que... Porque muchas veces quieres hacer cosas que finalmente no se pueden hacer. Bien por lo que os decía, a lo mejor. Y luego hay temas que cuentas con piezas que a lo mejor por cualquier cosa luego no llegan, o al revés, en el último momento aparece algo que es demasiado goloso para dejarlo pasar, pues tienes que adaptarlo.
de tal manera que lo puedas incluir. Es decir, siempre, pero hay que tener en cuenta que cuanto más avanza el proyecto y más se acerca la proximidad de la fecha, siempre hay un deadline, porque tienes que producir. Llega un momento en que ya no puedes producir más cambios porque hay que producir los paneles, todos los materiales, y luego hay que montarlo, eso. Entonces, siempre hay un límite para los cambios. Sí. ¿Cuándo se sabe cuando una obra o en una exposición no se realizó bien el proceso de curaduría? Cuando chirría, cuando lo recorres y hay algo ahí que no conecta, que no se integra en el relato, digamos, en el recorrido, no aporta, o a lo mejor es redundante, o es prescindible. Sobre todo, yo siempre quieres incluir mucho que puedes incluir. Entonces siempre tienes que ir a la esencia. No puede haber nada redundante. Si ya hay una sección en la que aparece algo, una etapa, un concepto, lo que sea, pues eso ya está, no puedes repetirlo luego. Si hay algo redundante o peor, si una vez inaugurada la exposición ves que hay algo que podría ser eliminado y no pasaría nada, ahí te has equivocado. Porque seguramente para incluir eso que no aporta nada, has dejado cosas fuera que probablemente sí aportaran cosas. Yo sería el criterio que diría: en una exposición no puede haber nada que no tenga razón de estar y que no aporte algo a la exposición, algo que complemente todo el resto. Perfecto. ¿Usted lo inspiró a alguna persona ilustre para llegar a ser curador? No, porque yo nunca se me había ocurrido. Yo había hecho los ensayos, los estudios sobre Tesla, pero nunca había pensado que se podía hacer una exposición sobre él. Y fue mi compañera, María Santoyo, la que yo la conocí precisamente en una comida, porque fue cuando ella me propuso la idea de hacer una exposición sobre Tesla, y ahí fue cuando se me ocurrió. La verdad, yo he sido bastante autodidacta como curador, evidentemente de la mano de María, que sí tiene más experiencia por haber organizado trabajado en una organización de exposiciones, aunque es verdad que no había sido curadora hasta la de Tesla. ¿Desde qué edad y en qué momento fue que usted se dio cuenta que quería ser curador? Pues 2011, en esa comida, cuando María me propuso que hiciéramos una exposición, y me pareció una idea maravillosa, y ahí descubrí la curador. Okay. ¿Y por qué eligió el personaje de Tesla para su exposición? Yo, como os digo, el interés venía ya de antes, porque yo me lo encontré una vez en una novela que no versaba sobre él, en El Palacio de la Luna, una novela de Paul Auster, y había de repente un personaje que hablaba de un tal Nikola Tesla, y contaba su historia, pero vamos, eran 10 páginas de la novela no iba de eso. Y yo me quedé con la curiosidad porque me parecía una vida y una historia bastante alucinante, y empecé a buscar más cosas y supongo que me obsesioné con Tesla y empecé a acumular investigación, fui al Museo Tesla de Belgrado, a contactar con expertos de todo el mundo, y llegó un momento que resultó que podía hacer un libro sobre él, y fue un poco la historia. Un libro llevó a otro libro, que he escrito una novela, y yo que sé, pues la siguiente, la exposición fue un éxito en Madrid, llegado aquí a México, a Monterrey, a Ciudad de México. Se va también a hacer en Valencia, en España, en Bogotá,
en Colombia, o sea, la verdad es que ha sido un proceso que una cosa ha llevado a la otra. ¿Y usted acompaña sus obras durante el tiempo que está en exposición? No. Por ejemplo, en el caso de aquí de Ciudad de México he venido para la inauguración y una semana para atender a los medios, un poco para el arranque, pero me voy el domingo, es decir, ya luego ya no estaré. Pero normalmente los curadores, salvo que vivan en las ciudades o en los lugares donde están las exposiciones, tampoco es muy habitual que los curadores estén presentes todo el tiempo de la exposición. Normalmente cuando ya echa a andar no es necesario habitualmente que estén. Que estén presentes, sí. ¿Y cómo es que una persona llega a ser curador? Obviamente se necesitan muchos contactos, ¿verdad? Pero ¿cómo es el proceso para llegar a hacerlo? Pues lo fundamental es que conozcas la materia de la que vas a hacer la exposición. Normalmente se buscan... Tú puedes ser curador desarrollando un proyecto y proponiéndolo en instituciones. O puedes ser un curador porque a lo mejor el artista te propone, porque a lo mejor el artista confía en ti, en que conoces su obra y cree que lo vas a hacer bien. O puede ser un encargo directamente. Imaginaros, una institución quiere hacer una exposición de Da Vinci, por ejemplo, puede encargarle a un experto que considera que puede hacer una buena exposición, y puede ser un curador más profesional, o puede ser a lo mejor un catedrático de universidad. Es decir, curador no es, por lo menos en los casos que yo conozco, no es una profesión en sí misma. Nadie es curador, o por lo menos yo no conozco a nadie que sea curador a tiempo total y vive de eso. Normalmente, si hablamos de arte, pueden ser críticos de arte, historiadores del arte, profesores universitarios, es decir, que tienen otra labor, o críticos de arte, tienen otra labor que es la que sustenta que luego puedan ser curadores. Es decir, curador no es un trabajo en sí mismo, es decir, puede ser, como digo, algo añadido. Un complemento. ¿Y usted trabaja en alguna otra cosa, además de ser curador? Sí, yo soy escritor, yo soy periodista, divulgador científico, y ese es el bagaje que tengo. Evidentemente, en el caso de Nikola Tesla, pues ahí estaban mis libros, todos los artículos publicados, las conferencias, las charlas, las apariciones en medios, es decir, ahí estaba mi bagaje. Y luego, para plantear la exposición de Julio Verne, es cierto que ahí estaba ya ahí ya trabajábamos con los resultados que había dado la anterior, es decir, eso nos daba ante la institución, que en este caso era la Fundación Telefónica de España, pues eso, por ejemplo, la de Julio Verne fue un encargo. A partir del éxito de la de Tesla, nos pidieron que preparáramos un proyecto. Hicimos varias ideas, propusimos varias ideas, y les gustó la de Verne, que fue la que hicimos al final. Pero claro, evidentemente en ese caso ya teníamos el bagaje del anterior, pero cuando no éramos conocidos como curadores, evidentemente el hecho de que nos escogieran tenía mucho que ver con que pues con mis conocimientos sobre Tesla. ¿Usted qué nos recomendaría a nosotros, que tendremos un espacio un poco más reducido y más austero? ¿Qué nos recomendaría? ¿Para hacer una exposición? Sí, vamos a crear una exposición en la escuela. Sí. ¿Sobre algún motivo o todavía tenéis que decidirlo? Cada salón tiene un tema diferente. ¿Pero va encargado, lo proponéis vosotros o cómo es? Está relacionado a unos libros que hemos estado leyendo durante este semestre. Vale, pues lo que os recomendaría, así hablando en general, tenéis que conocer muy bien el material del que partís, sea el que sea. Si son unos libros, tenéis que conocer unos libros como
como si los hubierais escrito vosotros. Tenéis claro qué queréis contar. No vais a poder contar todo lo que hay en el material que tendréis. Entonces tenéis que hacer una selección para construir el relato, lo que os comentaba. Es decir, qué quiero contar y en qué orden lo quiero contar. Recordad sobre todo eso, tiene que tener un arranque muy... En realidad, si os fijáis, es como un libro. Tiene que tener un arranque que te enganche, te tiene que mantener conectado durante el recorrido y tiene que tener un final que te deje huella. Y tenéis que ver, lo principal es el presupuesto con el que se cuenta, que en ese sentido incluye qué medios tengo, qué voy a poder hacer, porque eso lo tenéis que tener muy claro. Qué medios voy a tener y, bueno, en el caso evidentemente de exposiciones grandes como las nuestras, el presupuesto, si vosotros es para la escuela, entiendo que no es presupuesto, pero es saber qué voy a tener. Voy a disponer de paneles, voy a poder tener una pantalla o dos pantallas, voy a poder proyectar algo o no, tiene que ser todo en la pared o es posible colgar cosas. Es decir, tenéis que tener un poco claro qué cosas vais a poder hacer y qué cosas no vais a poder hacer. Entonces eso, cuando lo sepáis, pues tenéis que detectar que los materiales, qué vais a exhibir, o sea, qué vais a mostrar, si son textos, qué textos vais a hacer, qué imágenes vais a poner, si vais a proyectar, qué vais a proyectar, siempre teniendo en cuenta que sean cosas que aporten. Y sobre todo, los textos, tened en cuenta que hay que sintetizar mucho, evidentemente, en una exposición, aunque luego hay gente que se lee todo, hasta la letra pequeña de los copyrights, todo. Hay gente que se lo lee y si tienes una errata, te escriben o te dicen esto está mal. O sea, no penséis, partir de la idea de que todo se vale, todo, siempre va a haber alguien que lea o que se fije, o sea, cuidar mucho los detalles y buscar una identidad visual, una estética que funcione. Lo ideal, no sé si sois, yo veo 4, no sé si sois más en el equipo, sois los 4. Yo recomendaría, a la medida de lo posible, que cada uno tendrá una habilidad distinta, ver quién se le da mejor lo gráfico, quién se le puede dar mejor la museografía, quién se le puede dar mejor la documentación, a lo mejor los textos. Es decir, procurar un poco no hacer todos todo, si puede ser, porque así es mucho más eficaz. Y lo ideal sería que entre vosotros hubiese un curador, pero bueno, a lo mejor si os cuesta decidir quién es el curador, pues trabajar en equipo. Pero os recomiendo que, aunque sea una decisión de equipo, intentar un poco que cada uno centrarse en una cosa. Eso se va a parecer mucho más a lo que es un trabajo de ser curadores, que entiendo es de lo que se trata, de que viváis un poco en pequeña escala la experiencia. Pues intentar decidir entre vosotros qué es lo que mejor se le da a cada uno, aunque evidentemente luego la decisión será de todos. Sí. Y una duda que he tenido es, ¿las fichas técnicas que están en las obras las produce el artista, el museógrafo o el curador? Eso normalmente suele ser el curador, o incluso a lo mejor son fichas que el curador, bueno, evidentemente puede ser un historiador del arte, puede ser, sí, pero es el curador que hace todo eso. Esas fichas se llaman cartelas. Cuando una exposición tú lo pegas al lado de una obra, eso son cartelas. Eso tiene que tener la información imprescindible, ni más ni menos de lo necesario para el visitante. Al visitante no le puedes aburrir tampoco, claro. Que tenga que leer muchísimo, pero evidentemente le tienes que dar la información suficiente para que entienda qué es eso que está viendo, por qué está eso ahí. Es decir, procurar ser lo más sintéticos posibles. ¿Alguna cosa que quieran agregar? No.
Bueno, le agradecemos mucho que nos haya dado de su tiempo y que nos dio... Nada, a vosotros, espero que os sirva de algo. O sea, luego cada exposición es un mundo. O sea, yo os he hablado muy general y por mi experiencia, pero luego cada exposición es un mundo. Y avisarme cuando esté, me gustaría, o mandarme alguna foto o algo, me gustaría... Claro que sí. Sí, claro que sí. Somos de la Prepa TX, vamos a realizar la exposición en un salón, una sala cultural. Vale, ¿cuándo se inaugura? Al final del semestre, aunque Mayo. más o menos mayo, a principios de mayo. No tenéis mucho tiempo. No. Es que tenéis que empezar a trabajar. Claro. Pues por favor, avisadme y mandadme alguna foto. Por Sí, supuesto. claro que sí. Okay. ¿Vale? Sí, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias, Iván. Hasta luego.